Yo creo que ha sido siempre difícil ser artista y ser escultor peor. ¿Por qué? Porque la obra, la escultura, siempre de alguna manera incomoda. Un cuadro se puede colgar y siempre hay muro, pero espacio para la obra escultórica es bastante menos. Yo siempre he girado un poco alrededor de la figura humana y el encuentro de la figura humana. Entonces, la naturaleza, observo y miro mucho todo lo que es la naturaleza, las flores, los crecimientos, las rocas, ¿me entiendes tú? El movimiento del agua, el mar, es infinito ya, el mundo. Estar vivo ante el acontecimiento natural y humano. Cuando hay el interés de realizar una obra, ¿me entiendes tú? Dibujo, hago bocetos y esos bocetos ya son miles. Muchos no se logran hacer. Después dimensiono para hacer una pequeña maqueta y de la maqueta paso a hacer una obra que ya hay que elegir los bloques, dimensionar y viene todo un proceso de enferradura, de hormigonado, que es más largo y así. Yo siempre hago mis cosas solo. Puedo tener colaboración y ayuda para ciertas partes, enferradura, los moldajes totales, las maderas, viene un equipo, viene una bomba, viene un camión betonero para acá, una bomba, inyectamos, pero el trabajo inicial de hacer la maqueta, los moldes, no me lo puede hacer nadie. Yo tengo que hacer esa parte, ¿me entiendes tú? Yo en el fondo me formé solo, fui muy poco a la universidad, entonces yo me formé más bien viendo mucha obra. Desde muy joven, a los 20 años, yo ya me había ido de Chile y pude ver mucha obra de escultores y pintores. Y eso me fue entusiasmando. Entonces, ver obra es muy importante lo que estás haciendo. Yo generalmente no pongo nombre a las esculturas porque el nombre ya te está indicando cierta cosa. Yo prefiero dejar libre a la persona que mira. Entonces, que el acontecimiento, la forma, la materia de la obra sea la que habla. No entrar con un cuento de dónde emergió y toda la cuestión, porque es muy largo eso. Para mí es un elemento inclinado que soporta este otro elemento. Ver obras que el hombre realiza propias, eso hace y levanta al hombre. Desgraciadamente la vida diaria, las necesidades diarias van alejando al ser humano de repente de realizar esta cosa, esta acción como poética, llamemos, propia de su sentimiento y comunicar sus sueños. Bueno, uno no se hace preguntas al comenzar un proyecto arquitectónico, uno se encuentra con las cosas, se encuentra con las problemáticas, se encuentra con las impresiones, se encuentran con los deseos, se encuentran con los dolores, con todo. Uno se encuentra. Y más, algunas veces, no es que uno se encuentre, sino que estas cosas lo atropellan a uno. La idea es extenderse grande, para dar una dimensión y dar una idea de
una visión distinta del espacio y de la materia en América que la que da Europa. Hay muchos escultores, yo diría la gran mayoría, que tienen una o dos materias con las cuales se las ve. El desafío más grande que he tenido como escultor en cuanto a obra, un proyecto que se llama 13 cachalotes o la dimensión poética de un país, que es una manera de concebir el país a través de la escultura. Para dedicarse a la escultura, un joven debe tener en primer lugar una pasión descomunal por la escultura, por crear, por hacer, no por mirar, no porque le gusta porque está ahí, sino meter las manos, hacer, lo llama. Una persistencia infinita. La escultura que vamos a exponer en este proyecto se llama Antonio. La escultura, como todas las esculturas mías, trabaja en el campo no de la significación, sino que de el sentido. Apela a los sentidos y no al significado, apela a los sentidos. Y al sentido del vacío, los intersticios entre las piezas. ¿Cómo incorporar activamente lo que no está a lo que está? Un artista, digamos, jamás sabe muy bien cómo darle precio a lo que ha hecho. Puede ser una cosa pequeña, chiquita, y haber puesto, digamos, toda su vida dentro de ella, toda su vida. O puede ser muy grande y valen igual. Es difícil ser artista en nuestro país y en todo el mundo. El arte no es un elemento de consumo inmediato. La gente tiene que meditar. A veces no son de consumo siquiera, sino que son simples expresiones de pensamiento. Y eso no necesariamente va aparejado a un bien económico. Se trata de reproducir algo modelado o esculpido en bronce, o en aluminio, o en plata, y el proceso es más o menos lo siguiente: se tiene que lograr una reproducción en cera de lo que se va a copiar, un patrón de cera. Ese patrón de cera se cubre con un revestimiento refractario, y ese bloque que se conforma ahí se calienta y se evacúa la cera, y en su reemplazo se agrega o se inyecta el bronce o el metal que uno elija. Tiene un sentido para mí hacer una escultura, un sentido de pensamiento. No es gratis, no es decorativo. La escultura que muestro en esta oportunidad es una escultura motivada por los problemas medioambientales que observo y a modo de llamado de atención. Este es un árbol de metal, de bronce, por lo tanto ya hay un distanciamiento y un acercamiento pienso yo, en mi manera, en mi enfoque, es un llamado, una alerta en señalar en que estamos perdiendo lo natural. Ya estamos haciendo, si tú fijas, recorres por ejemplo el sur de Chile, se eliminan las plantaciones de bosque nativo y solamente tú ves pino y eucalipto. Y pienso que eso no puede ser, o sea, ¿dónde está la vida? El arte absolutamente relevante, es lo que nos permite acercarnos a los sueños, a las ficciones que tenemos y a los que no comprendemos. Lamentablemente, o a lo mejor felizmente, hay un cierto distanciamiento de lo religioso. Es importante tener una relación con el entorno, a modo,
por ejemplo, de valorar una obra. Un acto de alegría, un acto de generosidad de todos los participantes, y es un amar al prójimo. Creo que nos acercamos y queremos recibir el cariño de los que van a visitar esta exposición. Queremos saber su opinión, aportar a la comunidad. Yo creo que aportamos un poco de imaginación, de ficción y de espiritualidad. Este lugar lo construimos con un amigo, como se ve, de puro durmiente. Y aquí paso gran parte del día. Me gusta más estar afuera que encerrado, pero es un trabajo acá bastante lento. Pero como son altas horas al día se avanza. Nunca me cuestioné mi relación con el arte. Ha sido como algo instintivo desde siempre. O sea, partí desde dibujando y si vuelvo para atrás, como a la infancia, aparte de dibujar, me encantaba lo armable. Esto armable que el arte es como la forma de sentir, o el reflejo de lo que uno siente, ¿cierto? La mirada que uno tiene, lo que le pasa a uno internamente, cómo uno aprecia, cómo uno siente, cómo uno hace. Nunca me paro a cuestionar, me gusta seguir un camino que una cosa me va llevando a la otra. No me gusta plantearme mucho qué voy a hacer, ni que solo seguir avanzando y que esta misma cosa me lleva a la otra. He partido con lo más básico, modelando, tallando, después ensamblando un poco y me he manejado, y creo, me gustan todos los materiales, pero la madera me ha dejado como atrapado en buen sentido de la palabra y no me podía salir de la madera. Estudiar arte, bueno, yo creo que todas las herramientas sirven, o sea, nunca va a estar de más, pero hay caminos, todos los caminos son distintos. Hay como madurar, que eso es muy lento, porque madurar en la parte de saber lo que uno necesita, y creo que todo estudio siempre es positivo. No soy muy consciente no me planteo por qué lo voy a hacer, sino hay una cosa instintiva que me lleva a hacerlo. Al final te das cuenta que si tenés buena salud y es como lo más importante, y ahí podés trabajar, y es bastante irregular, pero yo creo que va dando sus frutos. O sea, es lento, pero a la larga, si trabajas harto, yo creo que te puede ir bien. Eso nadie te lo asegura, pero por lo menos estás haciendo lo que te guste, ¿no? A veces uno está, creo que cuando estáis trabajando, después de muchas horas de trabajar, llega un momento que no sé si es inspiración, pero el estar trabajando te lleva como a un estado de pureza, de riqueza, que para mí eso podría ser lo más parecido a inspiración. Yo cuando estudiaba en Valparaíso, una época viví entre Reñaca y Viña, estas casas que hay poquitas, ¿no? Había arrendado una especie de garage, un departamentito, la cosa que era, salía de para afuera y estaba la playa de Roca. Y en estas visitas, era mi hermano y yo, no sé, me quedé muchas horas adentro, y salgo para afuera y estaban las rocas llenas de piedras paradas, pero era impresionante, eran unas 50 y una gigante arriba, una chica después, era realmente impresionante. Y empecé a hacer algunas como equilibrio como esta, pero eso después me fue llevando a otra cosa, que es, por ejemplo, eso ya no tiene que ver tanto con una piedra arriba de la otra, sino empezó a llevarme para otro lado. Y así fueron apareciendo, y al final hice como una serie de 20, 22. Me interesó el proyecto porque es bueno que el trabajo, de partida me gusta que sea una colectiva, ¿no? Encuentro que si se va a mostrar en lugares más aislados de alguna forma, que no tienen tanto acceso, es bueno esta colectiva, que vean distintas miradas, distintos enfoques de un mismo arte. No se lo planteen tanto, que hagan, que no sé, como metan las manos al barro, ¿no? Yo he trabajado siempre con la figura humana, pero no
no para representar solamente un señor o una señorita, sino para hablar de algunas cosas a través de la figura. Incluso cuando hacía las ropas yo hablaba, por ejemplo, con las ropas y los espejos hablaba de los detenidos desaparecidos, ¿cierto? Y para mí la figura ha sido una metáfora, pero no me interesa la figura en sí misma, ¿no? Es para hablar de otras cosas. Empecé trabajando modelando, haciendo moldes de yeso y trabajando resina, fibra de vidrio. Hice algunas fundiciones, después trabajé en acero durante muchos años. Mientras hacía mi escultura de acero, hacía cosas para vivir como galpones, rejas para las casas, defensa, cobertizo. Entonces ocupaba lo que había aprendido en un lado para aplicarlo en el otro. Muy pocas veces he trabajado con alguien y básicamente porque no sé cómo encargar mi trabajo. No le puedo decir a alguien que talle una cara, que talle una mano. Y cuando he logrado tener confianza con alguien para que me ayude, yo no hago nada, porque me quedo todo el rato mirándolo para que no haga la embarrada o para que no lo haga su pinta y lo haga la mía. Entonces al final trabajo solo, no me funciona trabajar con otras personas. Trabajo con troncos, unos delgados, otros muy gruesos, y tengo que hacer mucha fuerza, trabajar con motosierra, con hacha, levantar, cepillar. Es un trabajo duro, sí, de maestro, de maestro carpintero, a eso me refiero, ¿no? Primero, esta es una madera que me regaló un amigo escultor que era jefe de una comunidad indígena en el Chaco argentino, y me regaló esta madera porque yo le regalé una piedra redonda, él quedó encantado, nunca había visto una piedra así, yo la usaba para afilar la herramienta, y él como retribución me regaló este palo, que es palo santo, y una madera durísima. Era un cilindro de este porte y de este ancho. Y buscando lo tuve mucho tiempo, y buscando qué figura podía meter ahí dentro, y esta cabía ahí. Pero también me di cuenta que al hacerla que este señor está, no sé si está escondido, si está protegiendo, eso como la anécdota. Pero a mí lo que me interesaba era el trabajo del espacio. La escultura es fundamental, el trabajo de los volúmenes con el espacio, con el aire que lo rodea. Y me interesaba lo que pasaba con las manos, lo que pasaba aquí entre medio, la distancia que había entre el brazo, entre este personaje, el brazo y el que lo mira. Entonces, eso fue la disculpa, ¿no? Si le gusta pintar, pinta, si le gusta cantar, que cante, si le gusta bailar, que baile. Pero tiene que fluir solo. Con el tiempo irá derivando, seguirá lo mismo, pero hacerlo, yo creo. De ser respetuoso con el material, de ser fiel a lo que uno piensa, ser persistente, te fijas en una actitud de trabajo, en una actitud de humildad frente a la obra, ¿sí? de no creerme el cuento. El arte es un camino que sirve para acercarse, si no solamente al arte, también a otras disciplinas. Un artista puede saber de matemática, puede saber de biología, sabe de sociología. Entonces, que le den, que se entusiasmen y que lo hagan también. Ojalá sea... Me encanta. O sea, todos tenemos posibilidades de ser artistas, mejores o peores, digamos, pero me encantaría que todos pudiéramos hacerlo, ¿no? La primera vez que yo tuve un acercamiento así con la escultura fue con mi abuela. Yo me crié con mi abuelo y en esa época el pan se hacía en la casa. Y con mi abuela yo le ayudaba a amasar y ella me decía, ¿qué quieres que te haga? Entonces yo le decía, un perrito, y mi abuela me hacía un perrito de masa. O yo le decía una paloma, y me hacía una paloma. Y la metíamos al horno y a la hora de 11 nos comíamos el perrito o la paloma. Entonces eso lo hacíamos entre los dos. Y después mi abuelo tenía un cortapluma maravilloso. Con el tiempo me di cuenta que era una porquería de cortapluma, pero a mí me fascinaba, yo se la sacaba y tallaba palos y se la volvía a dejar en su velador, toda mala ya, pero ese fue mi inicio
de niño. Después seguí con la madera. En el colegio le hacía cosas para los compañeros, para las pololas de los compañeros, para los papás, las mamás me cargaban cosas para sus casas y de ahí a la universidad. Eso. No es necesario estudiar arte para poder hacer lo que uno está haciendo hoy día. Yo creo que definir arte también es complicado. Yo no sé si realmente lo que yo hago es arte, o sea, me muevo dentro de ese campo, por eso se puede decir, claro, es arte, porque me muevo dentro de ese campo que te permite, o sea, la gracia del arte que te permite, yo creo que una gran esponja que te permite poder entrar de un montón de diferentes lados. Al final el arte es, ¿qué es lo que es? No, yo tampoco creo que sea una profesión, es una decisión de vida, es una manera de vivir. Y al escogerlo, al verlo y entenderlo desde ese punto, claro, uno podría decir, o sea, todo es arte. O sea, todo lo podría empezar a relacionar con lo mismo, al ser una decisión de una manera de vivir que conlleva todo, desde relaciones hasta las relaciones familiares, las relaciones de cómo te movís, de cómo te levantás, que te despertás, qué es lo que empezáis a hacer, hasta cuando estás regando el pasto, estás cortando el pasto, ya empezáis a poder tratar de, no sé si dominar, pero entrelazarte con la naturaleza, con las cosas, y está todo mezclado, siempre está todo mezclado. Intenté estudiar arquitectura, no entré, problemas de puntaje, situaciones como esas. Y después empecé a estudiar arte a partir de una profesora que tenía yo que se llama Virginia Rasuri, que no fue profesora mía en el colegio, pero era profesora del colegio donde estaba yo. Y un día me planteó y me dijo, ¿por qué no entras a estudiar arte al ARS si yo trabajo ahí? Y como que dije, bueno, ya voy a empezar a probar, a ver qué pasa. Y nada, pues, bueno, yo también he sido como bien busquilla de niño también, como que he sido manipulador de muchas cosas, objetos, tierra, siempre me gustaba andar acampando, y como que de repente empecé a relacionar esas dos cosas desde ahí y me empezaron a armar el calce. Hablando desde lo que yo hago, yo creo que una instalación, una intervención, realmente la intervención no es solamente el objeto o la transformación que uno hace de un lugar, sino también una de las cosas que más me llamó la atención a medida que he ido avanzando en el trabajo también es poder darme cuenta, como dije en un principio, ver desde dónde está observando uno. Creo que también la intervención tiene que ver cómo uno, estoy hablando netamente desde mi trabajo, cómo uno se vincula o cómo uno se toma esos lugares. Y no solamente construye objetos, sino también ahora en los últimos trabajos lo que he estado haciendo también es, yo los descubro, están ahí, entonces a veces ¿qué pasa? No sé, pues, trabajo mucho como con el viaje de partida, o sea, la mayoría de los trabajos, yo no tengo trabajo de taller, yo no construyo objetos ni piezas, sino por lo general me voy, estoy fuera y de ahí empiezo a leer el contexto y a poder empezar a pedir cosas prestadas, desde la cruz de Palki como objeto de construcción o un rollo o herramientas, o como uno empieza a poder, o sea, como el hombre, por decía antes, empieza como a generar a partir de necesidades o simplemente del ocio, empieza a armar construcciones, empieza a hacer objetos, empieza a construir diferentes situaciones. Me gusta sobre todo también desde esta otra manera que digo que yo, lo que le voy a pasar a Antonio ahora no es la construcción personal de algo, sino simplemente voy a tomar una colección de objetos, poder devolverle o hacer a ellos remirar lo que los ha rodeado siempre. ¿Cierto? Estamos hablando de una instancia, de instancias más rurales, de instancias realmente que tienen que ver con toda la... Cuando digo hechicería me refiero también al hechizo, no solamente del hechizo mágico, sino del hechizo de poder hacer, ¿no es cierto? Que van a estar todas esas cosas ahí, va a estar, no sé, las soluciones, esta es bonita, para poder sacar las tortillas fritas, o sea, cómo tiene que ver esta construcción que realmente solamente se ve por una necesidad, pero uno ya con otro ojo empieza a ver simplemente cómo se tuerce el alambre, cómo se empieza a construir algo, ¿no es cierto? Lo que les mostré recién del guachi, o un encuentro de repente de una viga, una solución que puede ser lo más precaria posible, pero al final, a partir de una necesidad, se empiezan a recrear otras cosas. Creo que poder devolverle la mirada en ese sentido yo creo que va a ser lo más interesante. Observación, me interesa observar, me interesa verme cómo observo, pero también me interesa de que quizás el otro, no el público, sino el que se pueda encontrar con esto, que tampoco son lugares que están ahí en un museo, sino el que se encuentre con esto tenga una nueva opción de poder recorrer y una nueva opción de poder introducirse en la arquitectura y poder entenderla desde otro lado, desde sus bases, desde sus espacios perdidos, o sea, otorgar nuevos recorridos. Eso, al final cuando hablamos de intervención también, la intervención puede ser eso, una intervención, no lo que queda, puede ser hasta la intervención quirúrgica, la intervención de poder meterse, incrustar, modificar las relaciones, modificar lo que ahí está y extenderlo, porque mientras más el trabajo de, mejor, pues, o sea, poder estar en la constancia, en el rodar constante, casi en ese el trabajo puede ser pensado en un minuto como sin sentido,
de qué es darle, de obligarlo, hasta que el trabajo también, o la pieza, o lo que esté ahí, empiece también a hablar solito. A ver, las características de esta escultura, primero en cuanto al material es acero carbón, que se llama, que es un acero que se ocupa en la industria, el acero de los más simples. Estos son despuntes industriales, o sea, son partes o desechos de una maestranza. Esto era parte de una cañería, qué sé yo, de acá se sacaron unas piezas que se colocaron en piping después para bloquear otras cañerías en una mantención industrial. Hay restos de una viga, y estos son fondos, es del acero de trabajo que he hecho con despunte y con restos de trabajo en maestranza. No dibujo ni pinto ni hago escultura acerca de las cosas que me pasan, pero sí dibujo a la gente que está alrededor mío. Sí influye todo lo que pasa alrededor cuando uno está trabajando, pero no hay de alguna manera una correspondencia que sea literal. Me va a tocar exponer con escultores que no conozco y me va a permitir conocerlos, tal vez no directamente a ellos, pero sí su trabajo y su pensamiento. Yo creo que eso es lo más enriquecedor. También el hecho de que sea una exposición que no está pensada en un ámbito ni de museo ni de galería, sino que en un ámbito que es público. Las obras que yo hago son de alguna manera hechas a partir de mirar. No hay mucho que buscar de primera vez, como empezar a darle significación a las cosas. Lo más importante que todas estas, o sea, no todos los trabajos, pero el trabajo mío que está ahí, es una manera de mirar que aparece en una obra escultórica. Más que una motivación, es algo que se me ha dado siempre, o sea, pero a partir del dibujo. Nunca ha sido una cosa, o en el minuto que yo era más pequeño, no era un asunto consciente de decir, oye, estoy trabajando dentro del ámbito del arte, sino que dibujaba a partir de eso. Y después, más adelante, el dibujo fue en cierta medida como adquiriendo soporte. Primero la pintura, después la escultura con mucho mayor intensidad. Soy dibujante y del dibujo llegó la escultura, del dibujo llegó la pintura, y ahora estoy en un proceso de cómo puedo llegar desde el dibujo al sonido. Yo creo que el arte para mi vida es algo que siempre ha estado presente y que en el fondo es mi vida, más que sea una cosa externa y que sea significante. Al revés, es como algo que siempre está, y para mí es como súper complejo plantearme en el sentido de qué es el arte. Tal vez para alguien de afuera puede ver el trabajo que yo hago y juzgar si es arte o no es arte, pero para mí es mucho más directo y anterior la relación con el trabajo, con la materia. La materialidad de la escultura en este momento es acero, principalmente acero. Estoy trabajando con piezas que son, qué sé yo, industriales, que vienen de fábrica, con planchas, con perfiles que vienen prefabricados. Trabajo soldando, no trabajo el metal no trabajo el metal fundiéndolo, por ejemplo, sino que juntándolo, entre comillas, ensamblando en algunos casos. Y por una parte trabajo también con desechos o despuntes industriales. Mucha gente me pregunta o se pregunta si se puede vivir del arte. Yo creo que lo inmediato es que se puede vivir para el arte, que eso es una opción, o al revés, es como una manifestación de la libertad que uno puede tener. Ahora, esto es como cualquier trabajo, o sea, en un minuto uno, viéndolo desde el aspecto profesional, a uno le puede ir muy bien, y en otro minuto a uno le puede ir muy mal. Pero eso es algo que no necesariamente tiene
o una influencia o una determinación en relación al trabajo. Yo puedo hacer buenas pinturas o malas esculturas. De ahí a que se vendan o no se vendan es otra historia. Pero fue por ¿no? Sí. La verdad que tenía un almuerzo en la casa. Están esperando a todos por todos. Gracias. Para vivir del arte puede ser que una universidad pueda servir porque hay todo un sistema alrededor que permite, pero todo lo contrario, creo que tiene que ver con la capacidad de observación y la capacidad y la decisión de hacer. Digo que más que trabajar con materias primas, trabajo con objetos. Podríamos hablar de una escultura post-industrial donde ya existen muchos objetos, la industria ya construye objetos, entonces mi sentido no es construir un objeto más, sino que resignificar los objetos que ya existen. Bueno, las ideas en general surgen de la vida, creo que en cualquier minuto. En este momento el arte en mi vida representa la inquietud de buscar. El taller es un laboratorio de material que muchas veces cambia de material dependiendo de qué estoy. Y cuando digo material entiendo que los objetos también son materiales a veces. Ahora sí hay una cosa mágica en el arte que es cuando el arte es capaz de sorprendernos a nosotros mismos. Y yo creo que uno trabaja arduamente muchas horas por esa pequeña satisfacción que es el encantamiento. La propia vida y los recuerdos se plasman constantemente en la obra porque es inevitable separarse del pensamiento y de los sentimientos en un cotidiano vivir, y el trabajo es tremendamente cotidiano. Cuando uno vuelve a pisar el mismo palito, el mismo tema, que es algo muy recurrente, porque uno sigue siendo siempre el mismo, se da cuenta que al pisar el mismo palito lo pisa con otra profundidad y con otro conocimiento y con otra sabiduría. Y en ese sentido, recién ahí uno se percata de la evolución. Entonces, más que una inspiración, yo creo que son minutos de conciencia en los cuales probablemente uno ni siquiera está pensando en el tema. Por eso creo en el ocio como la negación del negocio, que es de donde viene el origen de la palabra, como un campo muy fértil en la creación. El tema que ahí uno podría dividir dos cosas: cómo se mantiene vigente en la construcción de obra o cómo se mantiene vigente en un circuito de arte. Y ahí son dos cosas distintas, porque un circuito de arte en cierta forma es lo que el medio entiende o reconoce como arte, y en ese sentido creo que es muy necesario estar exponiendo constantemente, estar mostrando el trabajo para existir o para ser reconocido como artista. Que miren la mayor cantidad de obras y cuando encuentren una obra que les conmueve, recuérdenla, guárdenla. El arte a veces tiene un grado de intuición, a veces tiene otras concepciones, y en ese sentido uno como individuo necesita ciertas cuerpo, alma y mente para poder ser sano, para poder tener un buen desarrollo completo como ser humano, y los males de las personas probablemente son los mismos males del mundo. Entonces vivimos en una sociedad donde probablemente jerarquizamos algunas actividades y al olvidarnos, o sea, planteando que socialmente probablemente el arte es una falencia en nuestra cultura actualmente. Sin embargo, encuentro interesante la propuesta de itinerancia, porque genera un pie forzado a costumbres que a veces no están instauradas, como ir a los museos, como ir a las colecciones. Entonces permite quizás forzosamente generar una apertura hacia otras personas que no están acostumbradas a ir al arte. Al encontrar este elemento de la escoba que me gustó, me acordé de un viejito que anda por las calles, don Celso San Martín, que es un viejo clásico aquí de Valparaíso. Lo busqué y le pregunté si me invitaba a su taller a fabricar estas escobas. Y es un volumen grande que toma todo el viento, entonces tuve que después componer y contrapesar el peso. De hecho hice otra que tenía 1 kilo acá, entonces toda la masa de escobas pesaba exactamente 1 kilo. Era ¿a cuánto el kilo de escoba? Así le puse esa veleta. Y nada, aquí es simple
aparece una piedra que tengo, que estas son las trajes de un volcán en Osorno, creo que era. No, esto dónde era, Chillán, no sé. Y nada, es como es un juego, puedo ir mezclando. A lo mejor saco esto y pongo después una tetera. No, tan formal, tan figurativo no, pero un pedazo de vidrio, una pieza de una máquina que me guste. Es un juego. Y hay que estar dispuesto a jugar. Yo llegué a Valparaíso hace 7 años y me encontré los primeros días caminando por una playa hacia el faro con una escoba vieja, retorcida, seca entre las rocas, y la levanté y sentí como el viento que me tiraba por algún lado, y se me ocurrió la idea ahí de hacer, si bien había hecho cosas que se movían con el viento, estaba en un puerto nuevo, venía llegando de Buenos Aires y decidí ocupar lo que más hay en Valparaíso, y gratis, viento. Y así surgieron estas ideas que además son en equilibrio, están simplemente... Entonces hay un juego con el viento y el material que encuentro que hizo buena unión. Y así se desarrolla este trabajo que ha durado durante este tiempo que estaba en Valparaíso. Lo básico es que tengo que disfrutar. O sea, hago esto solamente porque me encanta y lo paso muy bien. Pero es serio porque tiene mucho rigor y mucho... O sea, hay que estar todos los días. Yo vengo al taller casi todos los días. O sea, vengo todos los días. Poco falto. Siento que lo interesante es poder hacer que la gente que ve mi trabajo, que se encuentra con mi trabajo, le suceda algo similar a mí, que es en el fondo entretenerse y disfrutar de un pequeño juego, Eso es como lo que me cautiva a mí de mi trabajo, como encontrar, si bien, claro, hay un objeto, pero ese objeto puede ser algo más, puede transformarse en algo que se mueve o en tú le das o sea, cada trabajo es especial, pero es eso, es lúdico, va muy ligado al juego, la comida, el aire, todo, no sé, no existe la vida sin el arte, encuentro. Si bien yo nunca he inventado, nunca he construido una escultura en base a un dibujo, algo preestablecido. Siempre es un material el que me gatilla una idea. Había un artista, no me acuerdo quién era, creo que era la señora Colvin, que decía que no hay que tener miedo a perder el tiempo en el taller, pero hay que estar en el taller. O sea, no hay que perder uno puede perder el tiempo estando en el taller. Y eso es... Así me nutro, o sea, cuando no estoy soldando, martillando, cortando, estoy mirando y poniendo piecitas de allá para acá. La inspiración yo creo que es un premio a un rigor. La inspiración se podría alargar en trabajo metódico. Trabajo. O sea, yo creo que el artista está hecho de talento y de rigor y de coraje para creerse el cuento. O sea, yo he pasado por momentos en que no me creo mucho y de repente me doy cuenta que acabo de hacer 2 piezas que me encantan y digo, esto no se le ha ocurrido a nadie en el mundo, sin que eso sea lo que me importa, pero eso me gusta y quiero mostrarlo para afuera. Pero hay que tener coraje. O sea, la constancia hace que el talento que hay en uno, yo creo que florezca. Me estoy escapando de lo que estoy haciendo hasta ahora. Quiero pegarme un salto y quiero trabajar solamente con volúmenes, sin importarme mucho la forma. Quiero agarrar unos volúmenes y quiero aplicarles un golpe de luz y poner una pintura que tenga una reflectancia, y quiero... Hace mucho tiempo que ando con esa idea en la cabeza. Tiene que ver con los cactus y las suculentas que siempre me han rodeado. El consejo que yo le podría dar a la gente, a los niños, a los estudiantes que quieren jugar con los materiales, es simplemente atreverse a tomarlos y a creer en lo que por acá atrás tu voz interna te dice. Eso es lo más importante.
No estoy muy convencido de que estudiar arte sea necesario para dedicarse a hacer un camino de escultor, en este caso. Yo estudié y no terminé un poco por rebeldía y por aburrimiento y por impaciencia, por inmadurez, yo creo. Me hubiera gustado haber puesto atención a cosas que pasaron, que tuve la oportunidad y no las quise mirar porque quería avanzar en trabajar, soldar, martillar. Y habían cosas que podría haber tomado. A mí me gustaría que volviéramos a la época del maestro. O sea, tener un maestro de fierro, un maestro de piedra, un maestro que le guste hablar, un teórico, y uno poder optar y armarte una malla y trabajar según lo que estáis necesitando en ese momento. Pero en escuela, o sea, en un lugar, ir y no dejar de ir. Es que el rigor es la clave de esto. Yo soy Iván Cabezón, cofré. Bueno, yo me inicié en la escultura el año 77. Entré en la Escuela de Bellas Artes a estudiar pintura al comienzo, me gustaba pintura. Desde chico pegado dibujando, trabajando con las manos y haciendo miles de cosas que mis hermanos no hacían porque yo vivía pegado en otro mundo, era otra realidad. Bueno, mi trabajo consiste en utilizar la chatarra y a través de ella hacer figura humana, hacer animales y arte de objetos. Bueno, los temas que habitan en mi obra está enfocado siempre al ser humano, al hombre, a la violencia, a la tortura. Pero ahora yo estoy enfocado en otra faceta de mostrar más la belleza del rostro. Estoy trabajando una serie de retratos en bastidor metálico con la tela que también es metálica atrás y van insertos los retratos que los saco en vivo, en molde en yeso y después hago un vaciado en barro y lo adoso a la tela esta y de ahí le voy poniendo elementos metálicos. Y las voy modelando en una bigornia, un yunque, con martillo de peña, le voy dando la forma, la corto y de ahí las voy soldando y así voy armando las figuras, los cuerpos humanos. Y de repente se me ocurre algo, lo plasmo en el dibujo, en un boceto, y otras veces el material me da una cierta guiño o camino donde seguir y qué puedo hacer con ese objeto que encontré. Entonces todos los factores que utilizo para crear son válidos. A mí me gusta trabajar solo, solamente acompañado de la música y así me concentro. Es un momento entre la obra y tu trabajo y tu pensamiento y la obra cuando ya tomando su forma y toma su carácter solo y ya deja de ser parte tuyo, tiene su vida propia. Ser artista siempre ha sido difícil, pero también va el factor suerte y el talento que tenga la persona. Para mí no ha sido tan difícil, quizás será porque el metal que escogí para trabajar, la chatarra, entonces se me dieron las cosas como en ese momento en que yo me inicié era algo novedoso. Nadie trabajaba en ese momento la chatarra. Entonces se me abrieron todas las puertas a partir de haber participado en el Arte Joven de la Universidad de Valparaíso, que me gané el premio de honor. Y de ahí se me abrieron todas las puertas para exponer en Santiago, en el Museo Nacional. Conozco personas autodidactas y tengo mi gran amigo que es el pintor Gonzalo Ilavaca, él es autodidacta. No tiene estudio, él estudió 5 años medicina y de un día para otro dejó ¿cómo se llama?, la medicina y se puso a pintar. La obra nació porque vi un documental en la televisión que me impactó, fue que habían cazadores furtivos que sacaban el cacho que tiene, entonces mataban al rinoceronte para capturarlo, entonces eso me causó mucha impresión, mucho dolor y quise plasmarlo en un trabajo. Y así también había visto el rinoceronte de Durero, que me gusta mucho, el dibujo, el grabado.
Y entonces quise enfocar esas dos partes en mi obra. La idea mía siempre ha sido que cuando realizo una obra, el espectador que sorprendido, impactado por el mensaje que le trato de entregar en mi obra. Y que me recuerden por mi obra. Y bueno, yo creo que ha cumplido el objetivo de la obra, porque muchos la recuerdan, muchos se acuerdan de Rinoceronte y de muchas obras así.